hermanos. Confieso que he estado con una tos que nos ha pasado hace más de un mes, así que no voy a esforzar mucho la garganta. Vamos a abrir las Escrituras, la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 3. Versículos 2 y 3. Segunda de Corintios 3, versículos 2 y 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Sois carta de Cristo. Gracias al Señor que nos ha permitido durante este tiempo estar siendo alumbrados por su palabra respecto a fundamentos para el servicio cristiano. Por la gracia del Señor hemos visto, de modo introductorio, que en las Escrituras hay dos grandes líneas de revelación bíblica. La filiación, que habla que nosotros fuimos llamados a ser hijos de Dios, y el sacerdocio, que habla que nuestro llamamiento también es a ser siervos de Dios. Hemos visto ya 4 fundamentos. Primero que vimos fue la consagración. Si los hermanos recuerdan algunos principios de la consagración. Por ejemplo, nosotros fuimos consagrados por Dios. No es algo que haya nacido de nosotros mismos. Dios nos llamó para sí. Él nos santificó. En otro tiempo éramos inmundos. Y el Señor nos llamó para sí, para ser santos, para poder servir delante de Él. Este es otro principio de la consagración o del servicio. Que nosotros primeramente satisfacemos el corazón del Señor. Estamos llamados a servir a Él en una comunión íntima con el Señor, para entonces poder servir a los hermanos. No es al revés. Otro principio importante respecto a la consagración es que el llamado del Señor para nosotros sus siervos, en aquel servicio que es para Él, es que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es nuestro servicio espiritual. La consagración entonces, hermanos, es una vida en el altar. Nosotros muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús. Ahora somos siervos de justicia. Un segundo fundamento que vimos, hermanos, es la visión espiritual. Respecto a la visión espiritual, también debemos recalcar algunas cosas que hemos visto. La visión espiritual tiene que ver con aquellas realidades espirituales que son inalterables. Y nosotros accedemos a la visión a través de la revelación dada por el Espíritu Santo. Recuerden ustedes, Efesios capítulo 1. El Espíritu Santo es espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Cómo podemos entrar a las realidades espirituales? A través de la llave que nos abre el Espíritu Santo, a través de la revelación. Otra cosa que debemos mencionar es que la revelación es progresiva. La revelación va creciendo en nuestras vidas. En la medida que nosotros vamos consagrándonos al Señor, la revelación del Señor también va creciendo en nuestras vidas. Y también es al revés. A medida que tenemos más revelación, el Señor también nos demanda mayor consagración. Porque la revelación a nosotros nos hace cautivos. La visión de la gloria del Señor nos cautiva. Nos hace prisioneros. Pablo dice esto también en Efesios. Efesios capítulo 3 y Efesios capítulo 4 comienzan así. Yo preso del Señor y yo preso en el Señor. ¿Por qué? Porque la visión nos cautiva y demanda que paguemos un precio. Como esta revelación es gradual, cada vez nosotros somos llamados a consagrarnos más y más, a cada vez presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, para tener un conocimiento de la gloria del Señor, porque la revelación en sí no es un fin. La revelación nos permitirá a nosotros ser alumbrados por el Espíritu, para conocer la gloria del Señor, para conocer la gloria de nuestro llamamiento, pero para nosotros responder a ese conocimiento. ¿De qué forma? Conociéndonos a nosotros mismos, asociándonos a la cruz de Cristo. Recordemos lo que se compartió según la visión de Isaías, donde él vio la gloria del Señor, se conoció a sí mismo. Entonces un serafín toma un carbón encendido del altar, con unas tenazas y toca sus labios, le purifica, lo que habla de la asociación nuestra con la obra de la cruz del Señor.
Y esa obra de la cruz va a producir en nosotros un quebrantamiento, va a producir una debilitación de nuestra carne. Recordemos que todos nosotros, hermanos, somos inmundos en alguna medida si nosotros permanecemos en el viejo hombre. Pero por otro lado, hemos sido santificados por el Señor. Entonces estamos llamados a vivir en esta nueva vida, a despojarnos del viejo hombre. ¿Y qué nos permitirá ser despojados del viejo hombre? La obra de la cruz. Y esto solamente va a ser una consecuencia de primero haber visto la gloria del Señor, de también conocernos a nosotros mismos. Y entonces el Espíritu Santo irá orando en nosotros de manera gradual, para que cada día menguemos nosotros y Cristo crezca. Eso respecto a la visión espiritual. También fue tocado el fundamento de los dones de la gracia. La semana pasada el Señor nos exhortó de una manera muy tierna, pero también con bastante fuerza de parte del Señor, a ejercitar el servicio que cada uno de nosotros tiene en medio de la casa. En Romanos capítulo 12 se ven al menos 7 dones de la gracia, dados por el Espíritu Santo a hermanos que están en medio de la iglesia. Todos nosotros hemos alcanzado algún don del Espíritu por lo menos, para poder ejercerlo en medio del cuerpo de Cristo, y que la iglesia entonces sea edificada. Hermanos, y hubo un don, o hubo un ejercicio, que nos ha sido comunicado a todos, por causa del amor que nos ha sido derramado, del cual se hizo énfasis la semana pasada. Yo no sé si los hermanos por las casas volvieron a repasar al respecto. El Señor nos habló claramente que en la iglesia, en medio de nosotros, hay algunas deudas de amor. Hermanos, si nosotros hiciéramos una encuesta aquí de cuántos hermanos se sienten deudores, y por otra parte cuántos hermanos sienten que les deben alguna expresión de afecto, alguna expresión de amor, alguna visita, todos estamos llamados, hermanos, a hacer misericordia. La iglesia es la casa de misericordia. Esta fue una de las cosas que David vio cuando estaba en la era de Ornán el Jebuseo. ¿Recuerda eso también? También lo hemos estudiado. Las misericordias del Señor son muchas en extremo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces estamos llamados a ejercitar este amor, hermanos. Ejercitarlo en la exhortación, ejercitarlo en la enseñanza, ejercitarlo en la profecía, ejercitarlo en el repartir con liberalidad, ejercitarlo al presidir, pero también al hacer misericordia. Hermanos, que el Señor nos permita este tiempo poder pagar, saldar aquellas deudas de amor que están presentes en medio nuestro. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, tenemos toda la gracia del Señor para responder a este llamamiento, a este servicio. Cuando nosotros veíamos la semana pasada, ninguno de nosotros quedaba como al margen, es decir, nosotros no tenemos ningún don, quizás no tengo ningún talento, quizás yo no puedo estar predicando aquí adelante. Sin embargo, hermanos, todos nosotros hemos recibido algún don particular del Señor para edificar a otros. Por ejemplo, cuando usted está escuchando a su hermano, no solamente de oídos, sino a través del Espíritu, discerniendo lo que hay en el fondo del corazón del hermano, para ayudarlo en el caminar, está prestando un precioso servicio. El servicio cuya palabra original es diaconía, que significa oír a través de alguien. Entonces, hermano, este servicio que usted lo ve tan sencillo, es un servicio igual de espiritual que compartir la palabra. Todos estamos llamados a servir. Hemos leído, hermanos, 2 Corintios capítulo 3, los versículos 2 y 3, y hay una expresión muy particular aquí: cartas de Cristo. Esto nos va a introducir a nosotros en un cuarto fundamento, el fundamento del modelo celestial. Pero antes de entrar en esto, hermanos, quisiéramos decir de que Dios tiene en nosotros una obra que sobrepasa todo entendimiento y toda otra obra hecha por las manos de Dios en toda la historia, que es la edificación de la casa de Dios, que es el atavío de la novia para el Cordero, que es la edificación de la iglesia. Esta es la mayor obra que se ha hecho en toda la historia. El Señor determinó que existiese el tiempo para que en este tiempo fuese manifestado su Hijo,
para que su Hijo nos redimiera, para que su Hijo nos comunicara su vida una vez exaltado a la diestra del Padre, y que el Espíritu Santo en este tiempo esté edificando a la iglesia. Entonces nosotros, hermanos, estamos llamados a conformarnos a un modelo. El modelo celestial es Cristo mismo. Cristo es el modelo al cual estamos siendo conformados. Recuerde usted, Romanos capítulo 8, todos siendo conformados a la imagen del Hijo de Dios. Y aquí la expresión es tan maravillosa. Vosotros sois cartas de Cristo, escritas por el Espíritu Santo. No con tinta, dice. El Espíritu Santo está grabando a Cristo, escribiendo la biografía de Cristo en nuestros corazones. ¿Qué significa esto, hermanos? Que la vida de Cristo que nos fue comunicada por medio de la operación del Espíritu Santo, a través de una vida consagrada, va a ser transformada en un carácter. Un carácter va a definir todo nuestro comportamiento. Y ese carácter es el carácter de Cristo. Cristo está siendo formado en la iglesia. Esta es la obra más maravillosa que puede existir, de la cual podemos tener conciencia. Somos parte de esta obra. Recuerde usted, hermano, usted es la obra de Dios. La semana pasada nos exhortábamos unos a otros con esta palabra. Somos la obra de Dios. Pero para que Dios obtenga su herencia en nosotros, para que Dios obtenga su obra en nosotros, es necesario que vivamos consagrados. Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Recuerda usted por qué era sacrificio vivo, santo y agradable? Vivos porque fuimos vivificados por el Espíritu Santo. Santos porque el Señor nos apartó para sí. En otro tiempo éramos comunes. En otro tiempo éramos inmundos, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ahora el Señor nos llama para sí. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Ahora somos nuevas criaturas. Somos un sacrificio santo también. Y agradable. ¿Sabe usted por qué? Porque el Padre nos hizo aceptos en el amado. Amén. Él agradó el corazón de Dios. Y nosotros estamos en Cristo. De tal manera que también somos agradables delante del Señor. ¡Qué precioso! Un día, hermanos, en la eternidad, el Padre quiso darle una esposa a su Hijo. Algo que trasciende nuestro tiempo. Estaba en la eternidad pasada. Y dice entonces, en un consejo, hagamos al hombre. Y creó así entonces Dios a Adán. Adán era un hombre que debería responder al propósito de Dios. Nosotros sabemos que un día, estando Adán en el huerto, tuvo la tarea de contar todos los animales. Dios hizo pasar delante de él todos los animales que estaban allí en el huerto. Y Adán, viendo cada uno de estos animales, se dio cuenta de algo. Él estaba solo. No había ningún animal de los que pasaron delante de él que correspondiese a su naturaleza, que correspondiese a su carácter. Pasó delante de él la gallina, pasó delante de él el perro, el hipopótamo, pasó una chimpancé. La encontró un poco parecida, pero en realidad no respondía a su naturaleza ni a su carácter. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. E hizo entrar a Adán en un profundo sueño. Y entonces, en aquel sueño, Dios realiza sobre Adán la primera cirugía en la historia de la humanidad. Abre un costado de Adán y de una costilla realiza también la primera obra de ingeniería genética y obtiene a Eva. Y entonces Adán, hermanos, recita el primer poema de la historia de la humanidad. Estos huesos de mis huesos y carne de mi carne será llamada varona porque del varón fuiste tomada. ¿Ha pensado alguna vez usted dedicarle este poema a su esposa? Es muy lindo. Porque lo que está en el fondo, en el sentido de esos versos, es que son uno solo.
Varón y hembra los creó. Ese era el hombre que Dios tenía pensado. No solo Adán, sino varón y hembra. Y sabemos, hermanos, que lamentablemente Adán y Eva cayeron en el huerto. Y no se pudo responder entonces al propósito de Dios de que por medio de los hombres Cristo obtuviese una esposa. Un día Cristo descendió del cielo, habiéndose cumplido el tiempo, y tomó forma de hombre. Dios se manifestó en carne, habitó entre nosotros. De alguna manera, Él vino a buscar aquí a su esposa y no la encontró por causa de nuestro pecado. Vio a los hombres, así como Adán vio pasar delante de él los animales, y no encontró a ninguno de nosotros compatibles con su naturaleza, con su carácter. ¿Recuerda usted la situación de Adán? Cuando Adán no encontró a nadie semejante a él, Dios lo hizo entrar en un sueño. Pero con Cristo, hermanos, la cirugía no fue sin anestesia. Dios lo hizo pasar por la muerte. Dios quiso quebrantar al Señor Jesucristo, porque en el corazón de Dios todavía estaba preparar una esposa para su Hijo. Y Cristo amó a la iglesia de tal manera que se entregó a sí mismo para poder redimir a aquellos que no eran compatibles con su vida. No fue una cirugía sin anestesia. Una lanza traspasó su costado. Y de allí brotó agua y sangre. Y de allí nació la iglesia. Y la iglesia es la novia del Cordero. Y la iglesia está siendo hoy preparada. Hermanos, esto es tan maravilloso, porque el Espíritu Santo nos ha comunicado ahora la naturaleza de Cristo. Ahora Cristo tiene a alguien que le corresponde. En otro tiempo nosotros éramos pecadores. En otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados. En otro tiempo éramos hijos de la ira, de la desobediencia. Estábamos cautivos por Satanás. Pero Cristo nos redimió. Él es nuestro pariente redentor. Cristo se hizo hombre. Como hombre venció la muerte. Como hombre ascendió al cielo. Fue exaltado a la diestra del Padre y derramó sobre nosotros la promesa del Espíritu Santo. La promesa. El Espíritu Santo nos ha comunicado la vida de Cristo. Y esa vida está creciendo en nosotros. ¿Ve usted cómo somos parte de esta hermosa obra? De la más maravillosa obra en toda la historia. La edificación del cuerpo de Cristo. La preparación de una esposa para el Cordero. Hermanos, esto verdaderamente demanda nuestras vidas. Tanto en el fundamento de consagración como de visión espiritual, hay un resultado. Y ese resultado es la transformación. ¿Qué podemos decir de consagración? En Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué podemos decir respecto a visión espiritual? Segunda de Corintios 3:18. Con la cara descubierta, mirando al Señor, somos transformados de gloria en gloria. Entonces, tanto la consagración como la visión espiritual van a resultar en nosotros en una transformación. En la medida que nos presentamos al Señor, no nos estamos conformando a este siglo, es decir, adoptando la forma que este mundo sigue, esta forma tan distorsionada cada vez más. En la medida que nos consagramos al Señor, en verdad nosotros estamos siendo transformados. Es un proceso de metamorfosis, esa es la palabra original. ¿Sabe usted qué animalito sufre metamorfosis? La mariposa. La mariposa comienza como un gusanito y transforma después en un gusanito con alas, en una mariposa. Eso es una metamorfosis. El potencial de la vida estaba en aquel gusanito que se transformaría en mariposa, pero debió madurar para que entonces se manifestara lo lindo que es una mariposa. Lo mismo ocurre con nosotros. La vida nos ha sido comunicada. Tenemos el potencial de una vida que se puede transformar a la imagen del Hijo de Dios. Gloria al Señor. En la medida que vemos la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Ahora, hermanos, cuando Pablo dice aquí, vosotros sois carta de Cristo,
también está hablando del proceso de transformación. Está hablando de que el Espíritu Santo tiene un precioso ministerio de escribir en nosotros la biografía de Cristo. Es decir, escribir en nuestros corazones a Cristo mismo. ¿Para qué? Para que seamos leídos por todos. Así está escrito acá. Vistos por todos. Para que sea Cristo reflejado en nosotros. Cristo expresado en nosotros. Ahora, como hemos dicho, está siendo escrita una biografía en nosotros. Esta biografía se escribe según un modelo, según un patrón. Cuando en una fábrica nosotros queremos obtener algo, hacemos un molde. Y en relación a ese molde van obteniéndose los productos. Si el molde estuviera fallado, los productos saldrían fallados. Hermano, yo no quiero decir de una forma tan burda que nuestro Señor Jesucristo sea un molde. Pero Él es el modelo al cual nosotros estamos siendo transformados. Todos estamos siendo tratados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está obrando en nosotros para transformarnos a la imagen de Cristo. El Espíritu Santo está escribiendo en nuestros corazones, con la misma vida del Señor, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y quisiera hoy introducir este asunto del modelo celestial que vamos a seguir viendo las semanas siguientes y darnos cuenta, hermanos, de que Dios tuvo que preparar este modelo. Vamos a abrir las Escrituras en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Está hablando de Cristo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Habiendo sido perfeccionado. Subraye esa porción de ese versículo. Porque Cristo, como hombre, tuvo que ser perfeccionado. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es eso posible? Si Cristo es hijo de Dios, Cristo es perfecto, su vida es perfecta, ¿cómo es que tuvo que ser perfeccionado? Hermanos, las Escrituras nos enseñan de que Cristo debió madurar como hombre, experimentar una madurez en cada etapa de su vida, tanto física como espiritual. Gracias a Dios, Cristo venció, fue probado y aprobado en cada una y todas las áreas de su humanidad. Hermanos, necesitamos nosotros valorar a Cristo como hombre. A veces pensamos que Cristo era un superhombre, pero la verdad, Cristo era un hombre, sujeto a las mismas pasiones que nosotros, a las mismas tentaciones que nosotros. Pero la diferencia con nosotros es que su vida vino desde el mismo cielo. Cristo descendió del cielo, tomó forma de hombre, pasó por esta tierra con una vida celestial. Él es el segundo hombre. Esta vida celestial aquí en la tierra se manifestó en la medida que Cristo dependía del Espíritu Santo. Lo vamos a ver con más detalle. Esta vida fue a la muerte. Cristo experimentó la muerte como nosotros también. Pero esta vida venció a la muerte y ascendió nuevamente al cielo. Cuando vino Cristo aquí era el unigénito Hijo del Padre. Pero ahora que ascendió al cielo es el primogénito de muchos hermanos. Esto lo hizo aquí en la tierra Cristo como hombre, hermanos. Muchas veces pensamos, o en algún otro tiempo quizás pensamos, de que claro, Cristo pudo vencer porque Él era el Hijo de Dios. Pero en realidad, hermanos, necesitamos valorar que Cristo nos enseñó a vivir una vida perfecta como hombre. Que Él vivió una vida perfecta como hombre en todo sentido. En esto vamos a meditar esta mañana. Estábamos viendo aquí entonces, Hebreos capítulo 5, en el versículo 8,
donde dice que por lo que padeció aprendió la obediencia. Hermanos, esto es tan interesante de considerar, que por medio del padecimiento Cristo haya tenido que aprender la obediencia. Cristo, como modelo celestial, tuvo que ser entrenado en la obediencia. Y el Padre quiso que esto fuera por medio de los padecimientos, por medio de las aflicciones. El mayor padecimiento que Cristo sufrió fue allí en la cruz del Calvario. Pero toda su vida fue una vida de negación a sí mismo, para que fuese prosperada la voluntad del Padre. Yo los quiero invitar, hermanos, a que nosotros veamos, por medio del Evangelio de Lucas, la humanidad de Cristo. Y nos demos cuenta cómo Dios preparó este modelo al cual nosotros estamos siendo conformados. Vamos a abrir las Escrituras entonces en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el Evangelio de Lucas. ¿Los hermanos conocen a Lucas? Por lo menos de historia. Lucas era un médico griego. Recuerde esto, un médico griego. ¿Por qué? Los griegos, en toda su historia, usted los puede estudiar, siempre buscaron el modelo de un hombre perfecto, tanto intelectualmente, como espiritualmente, como físicamente. Eso era el deseo de todo griego, llegar a la perfección de la humanidad. Entonces, por ejemplo, estaban los estoicos, una secta dentro de los griegos, que buscaban la perfección espiritual. ¿Y qué hacían ellos? Se negaban a todos los placeres carnales. Que lo hablen, una cosa digna de alabanza. Sin embargo, de nada aprovechaba. ¿Por qué? Como nosotros sabemos, todo hombre está bajo la condenación de la naturaleza adánica. De tal manera, claro, ellos se restringían, pero seguía ese mismo deseo de pecar, esa misma tendencia a pecar, y por más que ellos se restringieran, finalmente terminaban pecando. Eso eran los estoicos, que buscaban perfección espiritual. Por otro lado estaban los gnósticos, que buscaban toda la perfección en el conocimiento intelectual. En la medida que usted más conozca respecto a las cosas del microcosmos, como las del macrocosmos, es decir, de las hormiguitas como de las galaxias, en la medida que usted más conozca, será más perfecto. Esa era otra cosa que decían algún grupo de griegos. Y estaban otros griegos que eran los atletas, que nos resuenan en nuestro contexto de los días de hoy. Vemos las Olimpiadas, ¿cierto? Ellos nacieron en Grecia y buscaban la perfección física. Entonces el hombre griego buscaba la perfección en muchos sentidos. ¿Y Lucas qué era? Un médico griego. Él también, como todo griego, buscaba la perfección del hombre. Y probablemente lo buscó en la filosofía. Probablemente lo buscó de forma física. Probablemente lo buscó en el conocimiento. Sin embargo, un día le fue revelado Cristo. Y Lucas entonces nos va a relatar en su evangelio la gloria de Cristo como el Hijo del Hombre, o como el hombre perfecto. Eso es lo que vemos en el evangelio de Lucas. Por eso vamos a estudiar un poco algunas porciones de Lucas que nos van a ayudar a entender a Cristo como hombre, a Cristo siendo perfeccionado como hombre, a Cristo llegando a la estatura de varón perfecto. Esto es muy lindo considerarlo. Otra cosa que debemos decir, hermanos, para que cada vez que usted lea el Evangelio de Lucas lo recuerde, el Evangelio de Lucas es un tratado científico de aquella época. Algunos pueden decir, claro, estos evangelistas escribieron cosas de su imaginación, mitos, quizás algo de historia, pero el trasfondo espiritual que ellos dicen son solamente cosas metafóricas. Sin embargo, permítame decirle que por lo menos el Evangelio de Lucas, para los hombres que son escépticos, debería ser algo que los haga tambalear en sus argumentos, porque es un tratado científico. Lucas, cuando le comienza a escribir a Teófilo, le dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas.
tal como le enseñaron los que al principio lo vieron con sus ojos. Y aquí Lucas ocupa un término médico. Aquellos que vieron con sus ojos. La palabra que ocupa Lucas aquí es autopsia. Autopsia no solamente tiene que ver con aquellos forenses que examinan a los muertos. Autopsia significa ver por los propios ojos. Entonces Lucas recopila la información de aquellos que vieron con sus propios ojos al Señor Jesucristo. Y ocupa otra expresión también. Y fueron ministros de la palabra. Y aquí también es interesante considerar esta expresión. Porque ministros de la palabra significa ayudantes de la palabra. Algunos eruditos concuerdan de que aquí la expresión la palabra debería ir con mayúscula. De la misma forma que la expresión el verbo va en Juan capítulo 1, porque se refiere a Cristo. Cuando aquí dice ayudantes de la palabra, Lucas está recordando a aquellos internos de medicina. Eso es lo que Lucas cita aquí. Cristo como el gran médico de aquellos que le servían internos de medicina. Porque Lucas era médico y ocupa términos médicos. Entonces, ¿qué hacen los internos de medicina? Pasan tiempo con el que sabe, con el doctor, y aprenden, y adquieren experiencias con él. Estos fueron los discípulos, y estos fueron la fuente de información de Lucas respecto a la vida del Señor Jesucristo. Entonces es un tratado científico. Y usted va a ver aquí entonces expresado de forma tan maravillosa la combinación de las realidades cotidianas con realidades espirituales, porque el hombre es un ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Entonces vamos a ver nuestro Señor Jesucristo creciendo como hombre. Lucas 1, versículo 35. Aquí tenemos la anunciación del nacimiento del Mesías. Que aquel Mesías sería engendrado en el vientre de María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo el ángel a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermanos, esta es una de las crisis relatadas en el Evangelio. La primera crisis de Cristo. Cristo encarnándose. No entiende la palabra crisis como un sentido negativo, sino como algo que marca un aspecto de una vida. Esto es la encarnación, el milagro de Dios manifestado en carne. El Espíritu Santo cubrió con su sombra a María. María dijo: hágase con tu sierva según tu palabra. Y entonces el Espíritu Santo engendró a Cristo en el vientre de María. Una vida increada que vino del cielo a tomar la forma de hombre. Esto es la encarnación. Entonces, Cristo creció en el vientre de María, como todo bebé crece, en el vientre de su madre. Y cumplido el tiempo del alumbramiento, nuestro Señor Jesús nació, no como un superhombre, sino como un bebé humano. Necesitó de todo el cuidado de su madre, de su padre, como todo bebé. Cristo tuvo que aprender a caminar. Cristo tuvo que aprender a hablar. Tuvo que aprender a leer. Imagino a Cristo jugando con sus juguetes. No sé qué juguetes tendría los judíos. En su niñez, él vivió una infancia muy tierna. Vivió una infancia en la cual cada día iba aprendiendo más de la palabra. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 2, versículo 40. Fíjense qué linda la expresión que ocupa Lucas acá, inspirado por el Espíritu Santo. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. En este tiempo Jesús era un niño. Aquí podemos sacar dos lecciones, hermanos. El niño crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Hay un versículo parecido que está 12 versículos más adelante de este, en el 52. Pero aquí dice: Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Vamos a establecer algunas comparaciones. Cuando nosotros vemos en Lucas capítulo 2, versículo 40, el crecimiento del niño Jesús,
nosotros vemos que es un crecimiento de forma natural. Acá hay una lección para todo niño físico. No estamos hablando de niños espirituales todavía. Para todo niño humano debe crecer. Es natural. El crecimiento en cada niño no depende de su fuerza de voluntad, sino del ambiente en el cual está. Por otro lado, debe fortalecerse. Fortalecerse físicamente, pero también espiritualmente. Y tampoco va a depender mucho del niño mismo. Cuando el niño es pequeño todavía, va a depender del hogar en el cual esté. Aquí vemos un paño de fondo, el hogar de José y de María. Un hogar de piedad, un hogar de gracia. Por eso dice aquí que la gracia de Dios estaba sobre él, porque tampoco dependía mucho de su responsabilidad. Él creció como niño por la gracia que Dios puso en el hogar de José y de María. Creció, se fortaleció físicamente, en espíritu, y dice aquí, se llenaba de sabiduría. Qué asunto interesante es este. Todo niño también debe crecer en el conocimiento de la palabra. Y obviamente cuando es niño, no van a hacer de él esta responsabilidad. Esta responsabilidad recae en los padres. Acá hay una lección para toda familia en la casa del Señor. Cuando el niño es pequeño, la responsabilidad mayor del crecimiento, tanto físico como espiritual, es de los padres. Hermanos, voy a decir esto aunque suene fome quizás para nuestros corazones. La responsabilidad no es solamente de las tías que están en este momento atendiendo a las niñas y a los niños los días domingos. La principal responsabilidad del crecimiento de cada uno de los hijos en medio de la casa es en el hogar. Si en el hogar no hay ambiente de gracia, no hay ambiente de piedad, entonces el niño se va a ver truncado en su crecimiento espiritual. Y esto lo digo desde la perspectiva de hijo. Ustedes saben, yo no soy casado ni tengo hijos. Lo digo con temor delante del Señor porque es lo que la palabra nos enseña. Y es una lección también para mí cuando tengas que tener familia. Que el Señor nos permita criar hijos en un ambiente de gracia y hacerlos crecer de modo físico, pero también espiritual. Hay una lección aquí entonces también espiritual. Para los niños espirituales, han llegado a un ambiente de gracia, un ambiente muy nutrido, el ambiente de la iglesia. Esos son los niños espirituales que recién han nacido, que recién han recibido la vida de Cristo, que han pasado de muerte a vida. Y también están llamados a crecer y a fortalecerse en el espíritu y a crecer en el conocimiento de la palabra. Cuando somos niños, podemos absorber muchas cosas. Lo mismo ocurre en la infancia espiritual. En la infancia espiritual que es normal, no en aquella que se ha quedado detenida en el tiempo como infancia. En la infancia espiritual nosotros podemos recibir mucho del Señor. Son tiempos en los cuales estamos muy enamorados del Señor. Tiempos en los cuales cualquier cosa que un hermano nos dice, que el Señor nos dice a través de algún hermano, a través de la palabra, nosotros la atesoramos, la guardamos. Eso es la infancia espiritual. Y los infantes en medio de la iglesia, cuando están en una normalidad, es decir, cuando verdaderamente han recibido hace poco al Señor, son bienvenidos, son queridos, son nutridos por la gracia del Señor a través de los hermanos. Esa es la vida de un niño, la gracia de Dios sobre él. Pero hermanos, recuerda usted que hay una expresión similar en el versículo 52 de Lucas capítulo 2. Aquí ya no es el niño, sino que dice Jesús. Entre los versículos 40 y 52, nosotros encontramos una explicación de Lucas respecto a la adolescencia de Cristo. A los 12 años. De algún modo, nosotros no sabemos si fue antes o en el mismo momento en que Cristo estuvo allí en el templo. Cristo tuvo que enfrentar aquella ceremonia que todo judío enfrenta siempre, alguna vez en su vida, entre los 2 y 13 años, el Bar Mitzvah. ¿Qué significa esto? La ceremonia en la cual todo hombre judío, todo niño judío es considerado responsable ante la ley. Cuando Cristo era niño, él crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Pero un día este niño tenía que asumir una responsabilidad. Este niño estaba madurando. Este niño entonces vivió ahí el Bar Mitzvah.
o la ceremonia de madurez de todo niño judío. Y entonces, aquella sabiduría de la cual Cristo se había nutrido, Cristo como hombre tuvo que crecer en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de la voluntad de Dios. Cada vez le fue más revelado. Él no nació sabiéndolo todo como hombre. Él creció. Y claro que fue un hombre perfecto, respondió a cabalidad todo lo que el Padre le daba. Y entonces tuvo que asumir una responsabilidad a los 12 años. Y luego entonces Lucas nos presenta esta frase muy similar a la del versículo 40. ¿Pero qué nos dice? Aquí dice que crecía en sabiduría Jesús, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Pero aquí la palabra crecía no es la misma del versículo 40 en el original. La palabra crecía del versículo 40 es un crecimiento natural, un crecimiento que se da según el entorno. Pero la palabra del versículo 52, aquella palabra Jesús crecía como hombre, significa Jesús avanzaba. Crecer no es lo mismo que avanzar. Voy a leerles una definición textual de lo que la palabra en el sentido original quiere decir acá. Es la acción de estirar el metal de forma controlada mediante la operación de una fuerza. ¿Quiere ver una ilustración de esto? Como cuando, por ejemplo, un herrero golpea una barra de metal con su martillo. Ese es el sentido de la palabra crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Y aquí hay otra lección, hermanos. Cristo como hombre, una vez que fue responsable ante la ley, se dice de él que continuó sujeto a sus padres. Aquí aparece. Y también se dice que avanzó en sabiduría, en estatura y en gracia. Si nosotros nos acordamos de lo que acabamos de leer, la definición de este concepto, avanzar, que es utilizado por Lucas acá, implica que Cristo comenzó a ejercer dominio propio para sujetar todo su ser a la voluntad de Dios. Entonces, es normal que los niños crezcan en una atmósfera de gracia, pero a la medida que vamos madurando espiritualmente, vamos ejerciendo el dominio o la sujeción de nuestra alma al gobierno del Espíritu Santo. ¿Por qué aparece esto? ¿Por qué destacamos esto? Porque Cristo vivió esta sujeción, esta dependencia del Padre como hombre. Nosotros somos hombres también. La gloria del hombre es vivir en dependencia de Dios, porque así Dios se puede manifestar a través de nosotros. Cristo entonces puso por servidumbre su propio cuerpo, su propia alma, en sujeción a su Espíritu, en sujeción al gobierno del Espíritu Santo. Y así verdaderamente Él avanzó en sabiduría. Y qué interesante es este concepto, avanzar en sabiduría, hermanos. Porque una cosa es llenarse de sabiduría, que es natural, es conocer, es llenarnos del conocimiento del Señor, al menos de forma intelectual, para que entonces el Espíritu Santo lo tome y lo traspase a nuestro corazón. Y eso es la expresión crecer, avanzar en sabiduría. Nuestro Señor conocía la palabra y Él respondía a aquello que la palabra demandaba. Esto es crecer en sabiduría. No solamente un conocimiento intelectual, sino que el Señor ejercitaba la piedad. ¿Recuerda usted cuando Pablo le dice a Timoteo que guarde la doctrina que es conforme a la piedad? ¿Qué significa eso, hermanos? Que la palabra que recibimos no es para que sea almacenada como conocimiento intelectual, sino para que sea vivida. Eso es crecer, eso es avanzar en sabiduría. Una vida de sabiduría es una vida que hace práctica la palabra. Y esto fue lo que hizo Cristo como hombre. ¿Ve usted la gloria de Cristo como hombre? Hermanos, el Señor pudo responder a todo el propósito de Dios como un hombre dependiente, gobernado por el Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Nosotros somos por naturaleza, hermanos, como una persona que confía en sí. Desde que nacemos confiando en nuestras habilidades por causa de la caída de Adán. Pero una vez que nos ha sido comunicada la vida del cielo, una vez que el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestros corazones, entonces se produce la lucha entre la carne y el Espíritu.
y aprendemos nosotros por medio de una vida de disciplina. No estamos hablando aquí de una vida de masoquismo ni de estoicismo. ¿Qué significa eso? Ya hablamos de los estoicos, aquellos que por su propia cuenta trataban de dominarse. No, sino que por medio del gobierno del Espíritu Santo podemos vivir una vida disciplinada y avanzar en sabiduría. Y note otra expresión: avanzar en gracia. Hermanos, en Juan capítulo 1 se dice que de la plenitud de Dios tomamos todos, y gracia sobre gracia. Todos estamos llamados a tomar gracia sobre gracia. Pero Cristo, como hombre, también tuvo que tomar gracia sobre gracia para poder vivir. Él dependió de la gracia de Dios. ¿Recuerda usted Hebreos capítulo 10 que se dice del Espíritu Santo? Que es el Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia nos ha sido comunicado. El Espíritu de gracia reposaba sobre Cristo. Estaba en Cristo. Cristo tomó gracia sobre gracia. Ya un hermano dijo alguna vez que ¿por qué existen nosotros hermanos con más gracia del Señor? ¿Por qué existen hermanos con mayor ejercicio espiritual? ¿Por qué existen hermanos con mayor madurez? Porque ellos han sido buenos receptores de la gracia. ¿Qué está pasando con nosotros como receptores de la gracia? El Señor lo sabe, nosotros también. ¿Cuánto estamos tomando de su gracia? ¿Cómo podemos tomar de su gracia? A través de una vida dependiente del gobierno del Espíritu Santo. Él es el Espíritu de gracia, el Espíritu que nos capacita para responder al propósito de Dios. Esta es la gracia que creció en Cristo. Esta es la gracia que crece en nosotros, hermanos. Somos llamados a esforzarnos en la gracia. ¿Acuerdan ustedes de Pablo? Cuando le dice a Timoteo: esfuérzate tú, pues, hijo mío, en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, la gracia tiene que crecer en nosotros. La gracia está disponible totalmente, plenamente para todos y cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros tiene una porción de gracia más especial que otro. Todos hemos recibido la misma plenitud de gracia, pero estamos llamados a tomar de ella. Entonces claramente van a haber hermanos que tengan más gracia del Señor, que vayan experimentando mayor madurez, porque son buenos receptores de la gracia. Que el Señor nos permita ser buenos receptores de su gracia, siempre dependientes del Espíritu Santo y no confiando en nosotros mismos. Esto es respecto al crecimiento de Cristo. Acá hay una lección también para los adolescentes y los jóvenes, naturalmente hablando. En la adolescencia, hermanos, muchos de nosotros manifestamos muchos deseos de nuestra alma y también de nuestro cuerpo. Y en la juventud también. Queremos hacer una cosa y la otra, y nuestro cuerpo nos pide una cosa y la otra. Pero aquí se habla que el crecimiento es controlado, que es un avanzar, que es como la obra de un herrero que está golpeando con su martillo una barra. Es decir, requiere un ejercicio, una lucha, requiere un esfuerzo para que el crecimiento sea normal. Los adolescentes, los jóvenes, deseamos tantas cosas, pero para vivir una vida que agrade al Señor es necesario que comencemos a tomar decisiones y sepamos qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Alguna cosa nos puede parecer muy buena, pero no vivimos según el patrón del bien y del mal, porque además está distorsionado. El mundo le llama bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Estamos llamados a vivir por un patrón mucho más alto, comprobar lo que es agradable al Señor. Y en base a eso, cuando estamos creciendo, debemos tomar decisiones, hermanos. Decisiones que agraden al Señor. Puede ser muy bueno estudiar esta cosa, sin embargo, ¿agradará al Señor? Puede ser muy bueno que me involucre sentimentalmente con alguien, porque no es bueno que el hombre esté solo, ¿cierto? Podemos usar eso como escudo. Pero ¿será realmente agradable al Señor esta relación? ¿Será realmente alguien con quien yo pueda glorificar al Señor? Considere eso también como adolescente, como joven. Hay muchas decisiones que se nos presentan. Nuestra alma nos pide muchas cosas. Pero un ejemplo que nos dejó Cristo como joven aquí, del cual se relata en el versículo 52, que su crecimiento era controlado, que Él ejercía un dominio de sus facultades, poniéndolas por servidumbre a la voluntad de Dios. Esa es la forma en que el hombre debe crecer. Esa es la forma en que el hombre debe ser madurado, el hombre espiritual.
Nosotros que somos hombres espirituales porque hemos sido regenerados por el Espíritu, hemos aprendido entonces el ejemplo de Cristo mismo como hombre. ¿Ve usted lo maravilloso de considerar a Cristo como hombre? Es tan necesario, hermanos, que consideremos la humanidad de Cristo, porque de esta forma nosotros aprenderemos a caminar también, agradando al Señor. En eso. Continuando con la vida de nuestro Señor Jesucristo como hombre, vamos al capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Vamos a ver ahora a Cristo y su relación con el Espíritu Santo. Todo hombre ha sido diseñado para contener a Dios en su Espíritu. Nosotros que hemos sido regenerados, tenemos al Espíritu Santo morando en nuestro espíritu. La maravillosa expresión de la gracia del Señor. La vida de Cristo nos ha sido comunicada a nosotros. Tenemos al Espíritu Santo que nos va a conducir a que Dios obtenga su propósito. Cuando Dios obtenga su propósito, también nosotros seremos plenos. Vea usted el versículo 1 del capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo. Qué hermoso. Como ya hemos dicho, nuestra mente puede pensar, nuestra conciencia puede imaginarse que quizás Jesús venció siempre porque era el Hijo de Dios. Claro, no había pecado en él. Él iba a vencer. Pero en realidad Cristo, aún teniendo estas características, aún siendo el Hijo de Dios en medio de nosotros, vivió en nuestra tierra como un hombre, tal como nosotros. Y como hombre manifestó el ideal de Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe usted? El hombre que agrada al corazón de Dios es un hombre lleno del Espíritu Santo. Jesús, para vencer, necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. No tenía otra alternativa. Él tenía un alma muy refinada, sin duda, como hombre. El alma más hermosa que ha habitado la tierra tiene que haber sido el alma del Señor Jesucristo. Con pensamientos elevados, con sentimientos elevados, con una voluntad elevada. Sin embargo, él estimó eso como nada al sujetar toda su alma al gobierno del Espíritu Santo, para que no hablase él mismo, para que no se expresase él mismo, sino que se expresara toda la gloria de su Padre a través de él. Amén. Por esta razón entonces el evangelista dice: y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. El Padre fue visto a través del Hijo, porque el Hijo se sujetó al gobierno del Espíritu Santo. Hermanos, qué lección tan importante para nosotros. Cristo, como hombre perfecto, vivió lleno del Espíritu Santo. Ahora fíjese usted que por causa de estar lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y aquí vemos otra expresión de la relación de Cristo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guiaba a Cristo. ¿Cuál es el llamado para nosotros? Romanos capítulo 8, versículo 14. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos maduros de Dios. ¿El Señor quiere que avancemos a la madurez? Hermanos, el Señor quiere que nosotros crezcamos a la estatura de Cristo. Pero el secreto es vivir guiados por el Espíritu de Dios. Aquí se ve la soberanía del Señor en este versículo, porque el Espíritu Santo guió a Cristo al desierto. ¿Y qué ocurrió en el desierto? Fueron días de consagración del Señor Jesucristo delante de la presencia de Dios, pero fueron días de tentación. Y esto también es muy interesante considerarlo, hermanos. Jesucristo, como hombre, fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza. En todo significa en todo. El Espíritu Santo no ocupa palabras al azar. Usted sabe en qué cosa está siendo tentado con mucha debilidad. Cristo también lo fue. En la misma debilidad que un hombre. Pero él estaba lleno del Espíritu Santo. Y entonces venció a la tentación, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida. Cristo venció
al diablo allí en el desierto, lleno del Espíritu Santo. La tentación afligió a Cristo, pero Cristo no fue vencido. Cristo venció al pecado. Cristo logró esta victoria por medio de la llenura del Espíritu Santo. Y nosotros que somos hombres también, sujetos a las mismas tentaciones. Pero ahora tenemos a Cristo como nuestro sumo sacerdote, que se compadece de nuestras debilidades. Hermanos, no podemos mentir, todos somos tentados en cosas muy viles. Todos somos tentados. Pero hemos recibido al mismo Espíritu Santo que socorrió a Cristo allá en el desierto. De tal manera que la victoria de Cristo también es posible en nosotros. No podemos ser vencidos si nos sujetamos al gobierno del Espíritu Santo. Hermanos, si somos vencidos por alguna tentación, es porque nos estamos desligando del gobierno del Espíritu Santo. Pero si usted está siendo afligido por alguna tentación, sepa esto, que si usted se aferra al Señor y clama al Señor que lo libre, el Señor es poderoso para salvarnos de pecar. Esta es la libertad que nos ha dado Dios, la libertad de no pecar, porque tenemos al Espíritu Santo, que nos ha comunicado la ley del Espíritu de vida, que vence a la ley del pecado y a la ley de la muerte. De tal manera que ahora podemos andar en santidad y podemos responder al propósito de Dios. Antes estábamos muertos, no podíamos responder a su propósito, pero ahora sí, podemos andar en santidad, podemos agradar el corazón del Señor. Oh hermanos, si por alguna razón llegáramos a pecar, la gracia del Señor es tan abundante, el Espíritu Santo es tan fiel, nos muestra en qué punto pecamos, y la sangre de Cristo está disponible hasta el día de hoy para limpiarnos de nuestros pecados. Es tan linda la gracia que el Señor nos ha dado, la habitación de gracia en la cual nosotros vivimos, para poder responder a su propósito. Cristo venció como hombre, el pecado no tuvo dominio sobre él, anduvo en santidad todos los días que estuvo aquí en la tierra, porque vivía lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le guiaba. Vamos a ver otro versículo donde se ve la relación de Cristo con el Espíritu Santo, aquí mismo en el capítulo 4. Versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo el Señor Jesucristo. Aquí hay otro principio espiritual involucrado, hermanos. En la cristiandad de hoy, aún en nuestros propios corazones, hay algunos desórdenes. Hemos invertido el orden de alguna realidad espiritual. Por ejemplo, algunos hermanos privilegian más los dones que el carácter. Otros hermanos privilegian más el poder que la santidad. Pero aquí el Señor nos muestra un orden espiritual. Fíjense el versículo 14. Jesús volvió en el poder del Espíritu. Es decir, el poder del Espíritu reposaba sobre la vida de Cristo. Por eso Cristo podía reprender demonios. Por eso Cristo podía libertar a los hombres, sanar a hombres. Por eso Cristo podía predicar con poder. Por eso Cristo resucitaba muertos. Porque el poder del Espíritu estaba sobre Cristo. Pero ¿qué ocurrió antes del poder? La tentación en el desierto. ¿Y qué se vio manifestado allí? La santidad. Entonces, antes del poder, antes de ser fortalecidos por el Espíritu Santo para el ministerio, para cualquier servicio que prestemos, hemos de andar en santidad. Ese es un ejemplo que nuestro Señor Jesucristo también nos dejó como hombre. Fíjense qué preciosa relación de Cristo como hombre, dependiendo siempre del Espíritu. ¿Recuerda usted el Salmo 8? Los hermanos le dieron lectura en la mañana. Hay una porción de Salmo 8 que dice así: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Aquí, en esa porción del Salmo 8, se expresa el secreto de la victoria del hombre. ¿Cómo va a ser fundada la fortaleza en el hombre? ¿Cómo el hombre hará callar al enemigo y al vengativo? Aquel enemigo que cuestiona la sabiduría de Dios, que cuestiona la justicia de Dios. ¿Cómo la iglesia va a anunciar la multiforme sabiduría de Dios a principados y a potestades, ahora y por la eternidad?
de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Es decir, que nosotros, como niños, como aquellos que necesitan del pecho de su madre, de esa misma relación, nosotros necesitamos del Espíritu Santo. El Padre no será mezquino en llenarnos del Espíritu, si es que nosotros vivimos una vida sujeta a Él. Hermanos, el secreto de nuestra victoria, el secreto de nuestra fortaleza como hombres, nosotros ahora que somos nuevos hombres, que hemos sido regenerados, que tenemos un abismo de diferencia con los hombres que están en el mundo, porque tenemos ahora vida, y antes estábamos en la muerte, porque ahora nos ha resplandecido la luz, y antes estábamos en tinieblas, porque ahora somos siervos de justicia, cuando antes éramos instrumentos de pecado. El secreto para nuestra victoria hoy es una dependencia del Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos considerar al Espíritu Santo. No lo tengamos como alguien que ocupa el patio de atrás de nuestra casa, sino como aquel que tiene que estar sentado en el trono de nuestro corazón. Hay dos alternativas solamente. O dejamos reinar a la carne, o dejamos reinar al Espíritu. Cuando no estamos siendo sujetos al Espíritu Santo, está la carne en el trono. Y la carne siempre va a destruir el testimonio del Señor. Hermanos, es tan peligroso esto. Si nosotros no vivimos dependientes del Espíritu Santo, el testimonio de Cristo en nuestras vidas va a peligrar. Se va a callar. Seremos avergonzados. Cuando el Señor Jesús dice, me seréis testigos, citando Hechos capítulo 1, cuando Lucas dice ahí, el autor del libro de Hechos, Cristo dio la gran comisión a sus discípulos, ¿cierto? Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigos se asocia a un testimonio. Y la palabra testigos no es ser portavoces del Evangelio. Quizás hemos entendido esto de forma errada. No significa solamente salir a predicar el Evangelio. Ser testigos. La palabra allí ocupada es mártires. Hermanos, ¿sabe usted qué es un mártir? Alguien que entrega su vida por causa del testimonio. ¿Qué testimonio hemos recibido nosotros? Pablo dijo, no me propuse predicar entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hay una sola cosa que debemos hacer, una sola cosa que el Espíritu demanda a la iglesia, que nosotros entreguemos nuestras vidas por causa del testimonio de Dios, el cual es Cristo y este crucificado. ¿Cuándo nosotros hacemos práctica esta vida de mártir? Cuando nosotros dejamos al Espíritu Santo gobernar en nuestro corazón y ponemos por servidumbre a la carne. La carne es debilitada entonces por la ley del Espíritu de vida, y entonces nosotros morimos y Cristo es manifestado en nuestra vida. Esto es tan práctico, hermanos, que lo podemos vivir día tras día. Usted sabe cuando el Espíritu Santo le amonesta y le dice, si usted hace esto, va a andar en la carne, pero si me haces caso a mí, vas a agradar a Dios. Nosotros lo sabemos, hermanos. No hay que ser místicos para esto. El Señor habla en nuestros corazones. Y está en nuestra decisión cada día negarnos a nosotros, tomar la cruz de Cristo y seguirle. Entonces, hermanos, esta es la maravillosa dependencia de Cristo como hombre al Espíritu Santo, para que se manifestara la gloria de Dios a través de él. Avanzado el tiempo, solamente vamos a subrayar una parte más del Evangelio de Lucas. Tendríamos tanto para hablar respecto a la humanidad de Cristo, hermanos. Lucas capítulo 9 encierra la historia del monte de la transfiguración. 2 veces se abre el cielo en el Evangelio de Lucas. Una cuando Cristo es bautizado y se identifica con nosotros los pecadores. Y dice entonces el Padre de los cielos, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Una segunda vez se abrieron los cielos,
cuando Cristo estaba en el monte de la transfiguración. Cristo fue transfigurado, es decir, se transformó a la gloria del unigénito del Padre. Y nos deja allí una clave para ver cómo nosotros seremos transformados el día que veamos a Cristo cara a cara. Él apareció junto a Moisés y junto a Elías, y Pedro quería hacer unas enramadas para que pasaran allí la noche los tres. Pero una gran nube cubre esta escena, y se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Hermanos, Jesús es el varón aprobado por Dios. Jesús como hombre es el Hijo que complació al Padre. Y nosotros estamos en Cristo. Y Cristo está en nosotros. De tal manera que nosotros también podemos agradar al Padre. Él también puede hallar complacencia en nosotros, si es que la vida de Cristo crece en nosotros. Ahora, hermanos, en el monte de la transfiguración vemos que Cristo ha alcanzado ya la madurez como hombre. Cristo ha respondido plenamente al propósito que Dios tenía con el hombre. Cristo como hombre ha manifestado lo que Dios quería con el hombre desde antes de la fundación del mundo. Un hombre sujeto, dependiente del Espíritu. Un hombre que ha vencido al diablo, que ha hecho callar al enemigo, al vengativo, que ha vencido al pecado. Un hombre que ha expresado la gloria de Dios. Y es por eso que en el monte Cristo es transfigurado. Resplandece su gloria. Y hermanos, presta atención al versículo 51 del capítulo 9. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba. Esta expresión es interesantísima, porque aquí lo que está diciendo el autor es que era tiempo de que Cristo ascendiese a los cielos, porque Cristo ya había manifestado plenamente lo que Dios quería para con el hombre. De alguna medida, si lo podemos decir con temor delante del Señor, Cristo estaba con todas las condiciones para ser arrebatado y ascendido al trono. En este versículo 51 del capítulo 9. Curiosamente, todavía quedan muchos capítulos más por desarrollarse en este Evangelio, hasta el capítulo 24 de Lucas. El Evangelio de Lucas está separado en 3 porciones. Los primeros 3 capítulos relatan el contexto del nacimiento del Señor, su infancia, su adolescencia, juventud. Luego en el capítulo 3 y el 9 tenemos su vida de los 30 años hasta los 33. 3 años de servicio en el ministerio. Pero del 9 al 24 están los 6 últimos meses del Señor Jesucristo. Y vea usted lo siguiente: ¿qué énfasis le da el Espíritu a esos 6 meses bajo la sombra de la cruz? Dice así: cuando era tiempo de que Cristo fuese ascendido a los cielos, Cristo una vez más oye la voz de su Padre. Y vean el amor de nuestro Señor. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús sabía que si Él iba a Jerusalén, iba a ser entregado a manos de malhechores, que iba a ser condenado por los principales, que iba a ser entregado a la muerte. Es verdad, nadie le quitó la vida a Cristo. Él la puso de sí mismo. Por eso, Él sabía que era tiempo que debía ascender. Y el Padre sin duda lo hubiese ascendido al trono. Pero en el corazón del Padre y en el corazón de Cristo, que interpretaba el corazón del Padre, no estaba que hubiese solamente un unigénito Hijo de Dios, sino que Cristo fuese el primogénito de muchos hermanos. Y entonces Cristo toma su cruz una vez más y afirma el rostro. Aquí se exalta la valentía de nuestro Señor Jesucristo como hombre para ir a Jerusalén. Hermanos, tomar la cruz requiere valentía. Nosotros somos cobardes, pero no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. En Cristo podemos ser valientes también.
para tomar la cruz. Hermanos, la expresión de la cruz no tiene que ver solamente con nuestra propia vida de santidad. Esa es la obra de la cruz aplicada a nosotros, cuando nos consideramos muertos al pecado pero vivos para Dios. Pero el camino de la cruz está dispuesto también para nosotros. ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra vida para que otros vivan. Esto es algo que también podemos vivir a diario. El hacer misericordia, de lo que se hablaba la semana pasada, es un ejemplo. Sacudirnos de nuestra pereza. Sacudirnos de pensar, por ejemplo, el hermano no me va a recibir. O este hermano es tan difícil de llegar a él. Pero es necesario tomar la cruz, negarnos a nosotros para que otros tengan vida. Así lo hizo Cristo, como hombre. Y también estamos llamados a nosotros vivirlo. Recordemos lo que habíamos leído en Hebreos 5:8. Aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. La máxima expresión de experimentar la obediencia en la vida del Señor Jesucristo fue ir a la cruz. En el Getsemaní Cristo sufrió de gran forma. Estaba angustiado hasta la muerte. Su sudor era como gotas de sangre. Un ángel tuvo que sustentarlo. Lo contrario, el Señor se hubiese muerto él mismo. ¿Por qué? Porque Él en la cruz iba a dejar de ver el rostro de su Padre. Toda la eternidad, usted no lo imagina, toda la eternidad, viendo constantemente el rostro de aprobación y de amor del Padre. Todos sus días de peregrinar en la tierra, viendo constantemente el rostro de aprobación y de amor del Padre. Pero en la cruz, por un momento, por estar la ira de Dios sobre Él, el Padre tuvo que abandonar su mirada del Hijo. Y esto es lo que Jesús decía: Padre, si hay otro camino, si es posible hacerlo de otra forma, pase de mí esta copa. Pero dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es experimentar la obediencia por medio del padecimiento. Hermanos, Cristo como hombre fue un hombre obediente, sujeto a sus padres terrenales. No tomó nada por propia cuenta, sino aquello que oía del Padre. Y aquí el Padre le dijo: hijo, tú estás maduro, estás en condiciones de ascender al cielo, pero es necesario algo más todavía. Que obtengas una familia para mí, que obtengas una casa para el Espíritu Santo y que obtengas tu novia, tu esposa. Y Cristo, por amor a nosotros, por amor a la voluntad del Padre, se entregó como hombre. Como hombre, Él sufrió el oprobio. Como hombre fue clavado en la cruz. Como hombre fue menospreciado, fue humillado, fue maltratado. ¡Qué valiente! ¡Qué admirable es nuestro Señor Jesús! Deberían surgir expresiones de alabanza a nuestro Señor Jesucristo cada vez que le contemplamos a Él dando su vida por nosotros. ¡Qué varón más perfecto! El Padre perfeccionó a este modelo celestial para que nosotros ahora seamos conformados a este modelo. Cristo como hombre entró a la muerte. Arrebató las llaves de aquel que tenía el imperio de la muerte. Venció a Satanás. Venció a la muerte. Venció al pecado. Venció a la carne. Venció al mundo. Maravillosa victoria de Jesús. El Padre le levantó al tercer día de entre los muertos. Cristo estuvo resucitado 40 días con sus discípulos. Ascendió a los cielos. Recibió la promesa del Espíritu Santo. Nos comunicó su vida, porque el Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros. Y ahora nosotros, teniendo su vida, somos conformados a este modelo que Dios nos preparó. ¡Qué modelo más excelente! Jesucristo. A Él somos conformados. Oh, hermanos, el mundo nos ofrece tantos modelos, tantos patrones de humanidad. Hombres intelectuales, hombres desarrollados físicamente, hombres muy caritativos, hombres muy exitosos,
hombres con altos bienes económicos, u otros modelos religiosos, pero todos ellos son nada. Son como nada delante de Cristo, el verdadero hombre, el hombre que agradó al corazón del Padre, aquel que se dice que es el postrer Adán porque murió, nuestro viejo hombre allí en la cruz, en la muerte de Cristo, y del cual se dice también que es el segundo hombre. ¿Y qué se dice de nosotros? Que tenemos una naturaleza celestial, que como iglesia somos un hombre corporativo, un hombre celestial, que nosotros somos el cuerpo de este hombre celestial, y Cristo es la cabeza de este hombre celestial, y estamos siendo transformados de gloria en gloria a este modelo que Dios nos preparó. Dios quiso quebrantar a Cristo para que Cristo ahora como sumo sacerdote se compadeciera de nuestras debilidades y pudiera socorrernos poderosamente cada vez que estamos a punto de caer o cuando estamos en aflicciones. ¿Para qué? Para que entonces Dios obtenga su herencia en nosotros. Hermanos, que el Espíritu Santo continúe hablando en nuestros corazones respecto a la gloriosa humanidad del Señor Jesucristo, respecto a cómo Dios nos preparó este hermoso modelo, nuestro Señor Jesucristo, y que el Señor permita que sigamos siendo conformados a la imagen del Hijo de Dios. Hermanos, nuestra vida solamente tiene sentido, adquiere sentido y adquiere satisfacción cuando Dios está obteniendo su herencia en los santos. Recuerde usted, somos la obra de Dios, la obra más excelente del universo, y esa obra se va a concretar en nosotros en la medida que vivamos consagrados al Señor. Padre nuestro, te pedimos que tu Espíritu nos siga hablando en nuestros corazones. Líbranos, Señor, de que esta palabra quede como un conocimiento mental, o aún, Señor, líbranos de que no retengamos tu palabra. Permítenos realmente valorar lo precioso que es Cristo como hombre. Te damos gracias porque tú quisiste quebrantar a tu Hijo, hacerlo aprender la obediencia por medio de los padecimientos, para que así entonces fuese perfeccionado Él como hombre, agradara a tu corazón, nos pudiese redimir a nosotros, nos comunicara su vida y nos hiciera a nosotros también ser agradables delante de ti. Socórrenos, Señor, para que podamos considerar más y más la gloria de Cristo como hombre. No olvidamos que Él también es Dios, pero también reconocemos que hay un hombre sentado a tu diestra. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. Continúa hablando en nuestros corazones, Señor. Y permite que tu palabra se haga vida en nosotros. En ti descansamos. Te pedimos que tú mismo guardes nuestro corazón. En el nombre de Jesús.